Buenos días, bienvenidos a Física y Química. Hoy vamos a ver cómo aplicar la ley de Ohm a circuitos eléctricos, ¿vale? Ya vimos cómo se formaban los circuitos eléctricos, qué componentes tenían, ¿de acuerdo? Esto no es bio, esto es Física y Química, ¿vale? Y vamos a ver tres tipos de circuitos y cómo aplicar la ley de Ohm a los mismos, ¿vale? Vais a ver que es bastante sencillo, aunque en el caso de alguno de los circuitos habrá que hacer un poco de mates, ¿vale? Mirad, el circuito más sencillo que podemos montar, y bueno, no es el más sencillo, pero el más sencillo para servirnos para trabajar, ¿vale? Va a ser este tipo de circuito en el que tengo un generador, ¿vale? Como puede ser una pila, tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿de acuerdo? Y una resistencia. Vamos a pensar, imaginad que esto es un problema, que nos presenta este circuito, nos dice que estos son 20 voltios, ¿de acuerdo? Y que estos son 5 ohmios, ¿vale? De resistencia. Y nos pueden preguntar, ¿cuál es la intensidad de la corriente que pasa por el circuito? ¿Vale? Acordaos que los voltios es esa energía que yo tengo para impulsar electrones por el circuito. La resistencia es ese impedimento para que esos electrones, para que la corriente pase por el circuito, y finalmente la intensidad es la cantidad de cargas de electrones que pasan por el circuito. ¿Vale? Para resolver esto tenemos que aplicar la ley de Ohm, que recordad que era que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Es tan sencillo como identificar qué es el voltaje en mi circuito, cuál es la resistencia y despejar de ahí la intensidad. El voltaje van a ser 20 voltios, ¿vale? Que también se llama diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Uy, qué juntito, que parece toda la misma palabra. De potencial, ¿de acuerdo? O sea, también se llama DDP o incluso FEM, ¿vale? Por si lo veis en algún otro sitio, ¿vale? FEM es la fuerza electromotriz, ¿vale? De la pila. Es decir, la fuerza que tiene la pila para que los electrones se muevan, electromotriz. Bien, 20 volts, ¿vale? 20 voltios. Y esto es igual a la intensidad que pasa por el circuito por la resistencia. La resistencia sabemos que es de 5 ohmios. ¿Qué hacemos aquí? Pues fijaos, si queremos despejarla ahí, el 5 pasa al otro lado y tenemos 20 volts partido 5 ohmios, son 20 entre 5, 4, y las unidades que salen para la intensidad son amperios, ¿vale? Y ya está, es tan sencillo como esto. Es posible que me dé la intensidad y la resistencia y tenga que sacar un voltaje de Ohm. Voy a ponerlo para recordar, ¿vale? Que esto es la ley de Ohm, ¿vale? Y es posible que me den el voltaje y la intensidad y tenga que sacar la resistencia. Hasta ahí, ¿vale? No hay ningún problema. Es el tipo de circuito más sencillo que puede haber. Vamos a ver más casos, ¿de acuerdo? Vamos a ver un circuito que es un poco más complejo y que está montado en serie. ¿Eso qué significa? Fijaos, tenemos un generador, tenemos una resistencia, tenemos otra resistencia, ¿vale? Y esto sería el circuito, donde vamos a imaginar que aquí tenemos una batería o un generador de 30 voltios, ¿vale? Que va a ser la fuerza para empujar esos electrones, y que tenemos dos resistencias, una de 8 ohmios y una de 7 ohmios, ¿vale? Bien, resulta que la intensidad que pasa por el circuito, ¿vale? Esta intensidad que pasa por aquí, que pasa por aquí, que pasa por aquí, pasa por aquí, es siempre la misma, ¿vale? Siempre es la misma. Sin embargo, esta fuerza va cayendo. Es decir, la fuerza que necesito para pasar por esta resistencia depende del valor de su resistencia. Y lo mismo para esta. De manera que aquí necesitaré más voltios para atravesar esto y aquí necesitaré menos voltios para atravesar esto. Se puede entender también como que de los 30 que tengo aquí, aquí voy a perder más energía porque la resistencia es más alta y aquí voy a perder más energía porque la resistencia es más baja. O sea, menos energía porque la resistencia es más baja.
pero lo vais a entender enseguida, porque lo único que hay que hacer es aplicar la ley de Ohm. Vale, para poder aplicar la ley de Ohm, yo necesito saber cuál es la intensidad, ¿vale? Entonces, para saber la intensidad, si yo despejo de aquí, fijaos que la R pasa aquí y tengo voltaje partido resistencia. Pero como es la intensidad que pasa por todo el circuito, yo necesito que la resistencia sea la resistencia total, ¿vale? Y aquí tengo varias resistencias, de manera que tengo que calcular primero una resistencia total para luego calcular cuál es la intensidad. ¿Cuál va a ser mi resistencia total? Pues mi resistencia total es la suma de resistencias que están en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? Que están en serie, ¿vale? ¿Qué significa que están en serie? Que hay una detrás de la otra. Que yo puedo seguir el mismo camino del circuito y me las voy encontrando. No tengo que desviarme ni nada, ¿vale? El circuito sigue este camino y yo me voy encontrando resistencias. ¿Qué resistencias tengo? Una de 8 ohmios y otra de 7 ohmios. ¿Vale? A esta vamos a llamarla R1 y a esta vamos a llamarla R2. ¿Ok? Pues la resistencia total es simplemente la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Vale? Estas dos. ¿Cuántos suman 8 y 7? 15 ohmios. ¿Vale? ¿Qué significa esta suma que acabamos de hacer? Pues, mira, voy a quitar esto de aquí. Básicamente lo que significa es que este circuito es como si fuera este de aquí, donde solo tuviéramos una resistencia que tuviera 15 ohmios, ¿vale? Es lo mismo. Cuando yo tengo dos resistencias en serie, sumo el valor de sus resistencias y es como si solo tuviera un circuito con una resistencia de 15 ohmios. ¿De acuerdo? De manera que, ¿qué hago con esto? Pues ahora que ya sé la resistencia total, sustituyo. ¿Cuál será la intensidad en mi circuito? 30 voltios de diferencia de potencia en la pila, ¿vale? De fuerza electromotriz en la pila, dividido entre la resistencia total, que son 15. Pues tendré, bueno, si pongo las unidades, ¿vale? Volts, ohmios, tendré una intensidad de 2 amperios. Es decir, por todo el circuito van pasando 2 amperios. Pero antes os he dicho, y voy a borrar esto de aquí abajo, que yo necesito una potencia, una tensión, ¿vale? Un potencial para pasar por una resistencia. ¿Se puede calcular? Sí, se puede calcular. De nuevo aplicando la ley de Ohm. Fijaos. El potencial que yo tengo en la resistencia 1 será igual a la intensidad que pasa por el circuito multiplicado por la resistencia 1. Y el potencial que pasa por la resistencia 2, ¿vale? Es igual a la intensidad que pasa por el circuito por la resistencia 2, ¿vale? El potencial básicamente es la fuerza que yo necesito para pasar de un punto a otro del circuito. Luego es el potencial que habrá entre este punto y este punto, por ejemplo, ¿vale? Para pasar de aquí a aquí, necesito el potencial 1. Y para pasar de aquí a aquí, necesito el potencial 2. ¿Vale? ¿Qué intensidad tengo? Hemos obtenido que son 2 amperios. ¿Vale? ¿Qué resistencia 1 tengo? 8. 2 por 8, 16, es un voltaje, voltios. Y en la segunda, pues la intensidad son 2 amperios, y mi resistencia 2 son 7 ohmios. 2 por 7, 14 voltios. Fijaos que de los 30 voltios que tiene la pila, yo necesito emplear 16 para pasar por la primera resistencia y 14 para pasar por la segunda. 14 más 16... 30. ¿Vale? Luego la intensidad es siempre la misma en todo el circuito, cuando yo estoy en serie, pero el voltaje cambia para cada resistencia, porque es la fuerza que necesito hacer para que las cargas pasen por esa resistencia. ¿Vale? Así que
cuanta mayor es la resistencia, mayor es la fuerza o el potencial, los voltios que necesito para que pasen por la resistencia. Bien, este es un ejemplo muy sencillo, yo creo que es muy fácil de ver, y ahora vamos a ver uno en paralelo, ¿vale? Que este suele ser, a estas alturas de la película, el que más problemas os trae, ¿vale? Entonces, vamos a ir poco a poco y lo vamos a explicar perfectamente. Ya veis. Vamos a imaginar un circuito donde tengo una batería de 30 voltios, ¿vale? Y aquí voy a tener el circuito que tiene una resistencia de 6 ohmios, pero este circuito tiene una bifurcación, ¿de acuerdo? Se bifurca de manera que se crean, vaya, qué puntería, se crean dos caminos, ¿vale? Imaginad que yo llego aquí y digo, vale, puedo seguir recto o puedo girar a la derecha, ¿vale? De manera que aquí, si giro a la derecha, tengo una resistencia de 6 ohmios, y si sigo recto me encuentro con una resistencia de 10 ohmios, ¿vale? Vale, lo mismo, vamos a calcular cuál es la intensidad de mi circuito entero, ¿vale? Y para eso, ¿qué necesito? Pues igual que habíamos dicho antes, para poder calcular la intensidad, ¿vale?, de mi circuito, necesito la resistencia total. Así que voy a tener que sumar estas dos resistencias para tener una sola resistencia total, ¿vale? Para trabajar y aplicar la ley de Ohm como si solo tuviera una resistencia. Sin embargo, cuando yo sumo resistencias en paralelo, no se suman igual que cuando están en serie, ¿vale? Y no se suman igual por lo siguiente. Antes podíamos sumarlas igual, simplemente sumarlas y ya está, porque cada resistencia estaba en serie. La intensidad de la corriente era la misma para todo el circuito, ¿vale? Entonces siempre pasaba el mismo número de electrones por el circuito. Pero aquí pasa algo, y es que cuando hay una bifurcación, parte de esta intensidad se va por aquí y la otra parte se va por aquí. Me aparece una intensidad 1 y una intensidad 2 que son distintas. O sea, es decir, aquí los electrones sí que se dividen y algunos se van hacia la derecha y otros siguen rectos. Luego la intensidad ya no va a ser lo mismo, la misma en cada rama que esté en paralelo, ¿vale? En todo el circuito antes, como no tenía ninguna rama que se desviase, era la misma intensidad, pero en este caso no. De manera que no puedo sumar las resistencias igual que antes. Y se utiliza lo siguiente. Voy a explicar cómo se suman de verdad y luego sacaremos una fórmula, ¿vale?, que nos servirá para este curso, porque en este curso no vamos a sumar más de dos resistencias en paralelo, ¿vale? Pero básicamente 1 partido la resistencia total es 1 partido la resistencia 1 más 1 partido la resistencia 2 más 1 partido la resistencia 3, si lo hubiese, más, y así hasta todas las resistencias que haya, ¿vale? Como aquí solo hay dos resistencias, nos quedaríamos con esto. Si yo aquí tengo que poner el mismo denominador, pues aquí me surge R1 por R2 y R1 por R2. R1 por R2 entre R1 es R2 por 1, R2. Y R1 por R2 entre R2 es R1 por 1, R1. La suma de todo esto, ¿vale?, es R2 más R1, R1 por R2. Y ahora, como esto no es la resistencia total, sino es la inversa, es 1 partido de la resistencia total, le damos la vuelta a esto, y entonces a esto también le tenemos que dar la vuelta. Y la resistencia total será R1 por R2 partido R2 más R1. Voy a ponerlo en el mismo sentido porque ya sabéis que la suma es conmutativa y da igual cómo escriba la suma, ¿vale? El orden. Bien, todo esto que no es necesario que os aprendáis, ni es necesario que lo entendáis realmente, ¿vale? Es una destreza matemática, simplemente es básicamente matemáticas, saber operar con fracciones, que ya sabéis desde el principio de curso, pero bueno,
¿vale? Al final me sirve para esto, para llegar a esta conclusión, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, les explico de dónde sale, por qué esta fórmula es la que es, ¿vale? Y sale por esto. Pero bueno, básicamente tenemos que la resistencia total cuando estas dos están en paralelo es la multiplicación de las resistencias dividido entre la suma de las resistencias. Luego, para mi circuito, ¿cuánto va a valer la resistencia total? Pues el producto o la multiplicación de mis resistencias es 6 por 10. ¿Y cuánto vale la suma de mis resistencias? 6 más 10. Es lo único que tenéis que recordar. Que arriba se multiplica, que abajo se suman las resistencias. Fijad lo fácil que se vuelve, ¿vale? Pero bueno, obviamente si hubiera más resistencias, pues habría que hacer más cosas, ¿vale? Pero no nos vamos a complicar la vida este año, ¿ok? Y el siguiente, realmente creo que no hay circuitos eléctricos, así que... Pero imaginad que alguien quiere hacer un FP de electrónica. Tampoco vais a ir allí sin saber nada de circuitos. Bien, 6 por 10 son 60, 6 más 10 son 16, ¿vale? 60 entre 16, pues usamos la calculadora. Podríamos hacer una fracción irreducible, ¿vale? Sería 15 entre 4, que serían 3,75, pero bueno, lo hacéis con la calculadora. 3,75, ¿de acuerdo? ¿Y 3,75 qué? Ohmios. Ohmios porque estamos calculando una resistencia, ¿de acuerdo? ¿Esto en qué se traduce? Pues fijaos, voy a quitar todo esto. Voy a poner la fórmula aquí arriba. Resistencia total. No, vamos a ponerlo mejor. Vamos a ponerlo mejor. Voy a quitar esta. La voy a poner más pequeña. Y vamos a poner las 3, ¿de acuerdo? Voltaje es igual a intensidad por la resistencia. Esto es la ley de Ohm, ¿vale? Ley de Ohm. Para sumar la resistencia total en serie, resistencia 1 más resistencia 2. Y ya está. Para la resistencia total en paralelo, que es cuando tenemos un cruce de caminos, tendremos que la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido entre la resistencia 1 más la resistencia 2, ¿vale? Ahora que ya tenemos que la resistencia total es 3,75, podemos calcular la intensidad que nos pedían. Sabiendo que el voltaje son 30 voltios, que tiene nuestro generador, nuestra pila, esto es igual a la intensidad por 3,75, ¿vale? Esto pasaría aquí dividiendo. Intensidad es 30 dividido entre 3,75, que eran 15 cuartos, así que 30 entre 15, 2 por 2 por 4, 8. 8 amperios, ¿vale? Pero bueno, básicamente 30 entre 3,75, 8 amperios. Pues esta será la intensidad que pasa por todo mi circuito, ¿vale? La que pasa por aquí. ¿Qué pasará cuando llegue aquí? Que aquí se tiene que dividir, ¿de acuerdo? Porque cuando llegue aquí ya no tengo la misma intensidad. Aquí habrá parte de la intensidad y aquí parte de la intensidad. Lo que sí sabemos es que el voltaje no se divide, solo se divide la intensidad. Eso significa que cuando yo empiezo aquí con 30, ¿vale? Pensad que esto es como si intentáramos pasar por un circuito que solo tiene una resistencia de 3,75 ohmios. Luego, de los 30 voltios, ¿vale? Por aquí tiene que pasar 8 amperios, ¿verdad? Aquí hay 30 voltios por aquí. Bien. Esto significa que entre un punto que esté aquí y un punto que esté aquí va a haber estos 30 voltios. ¿Ok? ¿Puedo calcular la intensidad que pasa por cada rama? Sí. Voltaje es igual a la intensidad 1, ¿vale? Por resistencia 1. Y voltaje, que es el mismo, porque entre esos dos puntos va a ser igual, ¿vale? Porque para el voltaje todo esto es como si fuera una sola resistencia, como hemos visto aquí.
en este pequeño circuito que hemos dibujado abajo, será la intensidad 2 por la resistencia 2. Aquí, igual que pasaba con el voltaje, que el voltaje en cada pila, si lo sumabais, al final daba el voltaje total que tiene el circuito, la pila, ¿vale? Aquí pasa lo mismo. Aquí vamos a calcular una intensidad 1 que pasa por la primera rama y una intensidad 2 que pasa por la segunda rama. Y la suma de los dos nos tiene que dar 8 amperios. Vamos a verlo. Voltaje son 30 voltios. Esto es igual a la intensidad 1 por la resistencia 1. Intensidad 1 es 30 entre 6, 5. 5 amperios. La intensidad 2, resistencia 2, pues 30 voltios entre intensidad 2 por 10 ohmios que tiene la segunda resistencia. Intensidad 2 es igual a 30 entre 10, que son 3 amperios. ¿Cuánto suman los 5 amperios que pasan por la primera rama y los 3 amperios que pasan por la segunda? 5 más 3, 8 amperios, que es la intensidad que pasa por todo el circuito. ¿Vale? Luego, estas cosas cuadran, y cuando algo no os salga, siempre podéis tirar mano de estas igualdades para saber que la intensidad que pasa por una rama y la que pasa por la otra son iguales, ¿vale? Esto se puede complicar más. Iba a decir hasta el infinito, pero no, infinito no, porque hay unas posibilidades limitadas, ¿vale? Por lo menos en tercero de la ESO. Pero fijaos que os pueden dar la intensidad total, os puede dar la intensidad de una rama, y deciros, ¿cuál es la intensidad que hay en la otra rama? Es una resta, ¿vale? Si yo os digo que por aquí pasan 5, que todo es 8, pues 8 menos 5, la que pasa por la otra es 3 amperios, ¿vale? Y con esos 3 amperios y sabiendo la resistencia, yo podría a lo mejor calcular el voltaje en un segundo apartado. Luego, os pueden complicar esto bastante. Digo os pueden complicar en un futuro, porque obviamente yo no lo voy a complicar mucho, ¿vale? En principio, en tercero de la ESO se ven circuitos mixtos, que deberían tener, por ejemplo, aquí otra resistencia, y son un poco más complejos. Sin embargo, dadas las circunstancias de que yo, como ya lo digo muchas veces, no me puedo asegurar de que lo entendáis perfectamente bien, además es algo un poco más complejo, que requiere pelearse un poco más con el tema de los circuitos mixtos y demás, no los vamos a ver, es decir, no van a entrar en el examen, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a quedar solo con circuitos en serie, que tenga varias resistencias, pero todas en el mismo caminito, en serie, o esto que es un circuito en paralelo, ¿vale? Lo voy a poner aquí, ¿vale? Que esto es en paralelo, donde tengo un par de caminos, tengo una bifurcación, ¿vale? En la que en cada camino tengo una resistencia. No va a haber un circuito mixto que además de algo en paralelo tenga una resistencia aquí igual aquí, ¿de acuerdo? Al final es una combinación de los dos, o sea que podríais llegar a saber hacerlo sin problemas, pero es mejor que lo dejemos aquí, ¿vale? Ya que esto es lo más básico que tenemos que, bueno, que tenéis que saber en tercero de la ESO sobre circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? Bien, no os voy a mandar tarea porque tenéis un montón de exámenes, ¿vale? Y es un problema porque realmente me gustaría mandaros tarea para saber si habéis entendido lo que tenéis que hacer. Así que lo que vamos a hacer es mañana en clase, no puedo hacer directo porque también tenéis exámenes, que tenéis un montón de exámenes esta semana. Así que vamos a hacer haré una grabación donde haré una revisión de los contenidos que entran para el examen del martes que viene, ¿vale? Veremos qué cosas nos entran y haremos un pequeño repaso en general. Y el lunes utilizaremos una de las horas de mates para hacer un directo, si se puede, si estáis disponibles, no tenéis exámenes y demás. Y así me preguntáis dudas sobre el tema en general, podemos repasar esto un poco en directo, por si hay alguna cosa que no habéis entendido, etcétera. ¿Vale? Pues nada, esto es simplemente ver cómo aplicamos la ley de Ohm a circuitos que están en serie o circuitos que están en paralelo. Hasta luego.